Bueno, entonces vamos a graficar esta función. Como es una cúbica no es una cónica, o sea, no va a ser ni parábola, ni elipse, ni hipérbola, ni nada. No sé qué sea. Les puedo ir adelantando que es una polinomial. Se llama polinomial porque tiene muchos términos. Recuerden que un monomio es un término, un binomio son dos términos, un trinomio son tres términos, un cuatrinomio son cuatro términos, y entonces se dice que esto es una polinomial. Y al graficar una polinomial, lo que voy a hacer es calcular los puntos máximos y mínimos utilizando precisamente la herramienta de cálculo diferencial. Entonces, lo primero que voy a hacer es derivar. Y si voy a derivar, pues la derivada ya me sé todas las reglas, ya me sé cómo hacer las derivadas. Ayer las estuve practicando y ya debo de saber exactamente cómo es que es la derivada. ¿Alguien me quiere decir la derivada de todo eso? Dime. Como es una potencia, la derivada de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Pero sabemos que eso es la unidad, por eso ya ni me la dijo, ¿no? Luego, por ser una derivada de una resta, lo que sigue es la resta. Y entonces, al ser una constante por una potencia, la derivada es la constante por el exponente. Y la constante por el exponente me da 4. Por la base, que es x, elevado al exponente menos 1, que es 1. Por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que sabemos que es la unidad y pues ya ni me la escribe, ¿no? Y luego, por ser una resta, resulta que al ser una resta, pues es la resta de la siguiente derivada. Y como esta es una letra, es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Y por eso su compañera me dijo que era 1. Y por último, debe de ser más, pero esto es una constante. Y la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, ya ni me la dijo. Y esa que está ahí es la derivada. ¿Sale bien? Eso ya es porque he estado practicando. Y poco a poco voy calculando las derivadas más rápido. Entonces, yo ya sé que esto que está aquí es una fórmula. Y esa fórmula lo que me ayuda es a calcular derivadas. Y si yo voy a calcular derivadas, a mí lo que me interesa es que yo les mencioné, hace ratito les mencionaba un círculo, que era lo más sencillo de entender, ¿no? El máximo es el que está hasta arriba. La tangente, entonces, es horizontal. Eso quiere decir que la inclinación es 0. En el mínimo es abajo, la tangente también es horizontal y por lo tanto la pendiente también vale 0. Obviamente sé que esto no es una función. ¿Por qué una circunferencia no es una función? Esto de aquí no es una función, porque acuérdense que en una cónica yo siempre decía, ¿cuál parte vas a querer? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? ¿Por qué? Porque la función solamente debe tener un resultado. ¿Qué es el resultado? Es la variable dependiente. ¿Qué es el resultado? Es la ordenada. Y si ustedes se dan cuenta, en esos dos puntos la abscisa es la misma, pero las ordenadas son diferentes. Y eso no puede ocurrir. En una función, cada abscisa tiene una ordenada, cada dato tiene un resultado, por lo cual una circunferencia no es una función, porque recuerden que en las cónicas yo seleccionaba la parte de arriba o la parte de abajo. Eso lo veíamos en la raíz. Selecciona la parte de arriba o selecciona la parte de abajo. Y que eso lo vimos en funciones y es parte de todo lo que hemos visto, ¿no? Acuérdense que les mencionaba que en la derivada no voy a utilizar tanto las gráficas, pero obviamente los conceptos los sé. Y por lo cual, si ya tengo claro esa situación, para calcular el máximo y el mínimo, lo que yo debo de hacer es que la pendiente sea 0. ¿Por qué? Porque la inclinación es 0. ¿Por qué es 0? Porque es una recta horizontal. ¿Por qué es una recta horizontal? Porque en el punto máximo las rectas tangentes son horizontales y en los puntos mínimos las rectas tangentes también son horizontales. Eso me lleva entonces a decidir que 3x cuadrada menos 4 menos 1 sea 0. ¿Por qué? Porque esto es una fórmula para calcular pendientes. Y entonces digo que la pendiente vale 0. Y si la pendiente vale 0, entonces con esto, ¿qué es lo que voy a calcular? Como cálculo diferencial es una interpretación, cuando la fórmula de la pendiente la igualo a 0, si ustedes se dan cuenta, la fórmula de la pendiente tiene a la variable independiente. Y sabemos que la variable independiente se grafica en el eje de las abscisas. Eso quiere decir que cuando yo estoy haciendo esta igualación a 0, lo que voy a calcular son las abscisas de un punto máximo y de un punto mínimo. Eso es lo que voy a hacer.
O sea, no nada más es igualar a cero por igualar, ¿no? O sea, lleva una conceptualización porque la derivada es una fórmula para calcular pendientes, pero la fórmula nada más tiene abscisas. Y esas abscisas, entonces, como esto, a final de cuentas, perdón, como esto es una gráfica, entonces lo que voy a calcular van a ser las abscisas de los puntos en la gráfica donde hay un máximo o un mínimo. ¿Cuál es el máximo? El que está hasta arriba. ¿Cuál es el mínimo? El que está hasta abajo. Por lo tanto, si yo observo por mis ojitos de la cara, pues esto que está aquí ya lo sé hacer. ¿Cómo lo resuelvo? Dime. Cuando yo igualo a cero, acuérdense que están igualando una fórmula para calcular derivadas. Como están igualando a cero, esto que está aquí no es una cónica. Como no es una cónica, no puedo decir que hay simetría. Lo que me doy cuenta es que esto es una ecuación y me doy cuenta que es una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, las únicas dos maneras de resolverlo es por factorización y completando el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué no se resuelven por fórmula general? Pues porque cuando ustedes les diga esto, díganme cómo por fórmula general realizan la integral. No tiene caso. Por eso la fórmula general no sirve de nada. Sirvió en algún momento en la secundaria para comprobar, nunca para resolver. Entonces nada más tengan en cuenta que lo que voy a hacer es o factorizar o completar el trinomio cuadrado perfecto. Cualquiera de las dos opciones, las dos son válidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más rápido de hacer? Pues definitivamente lo más rápido de hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque luego la factorización no siempre se puede factorizar. Entonces, el objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para completar el trinomio cuadrado perfecto, lo primero que debo de hacer es simplificar la ecuación. Y sabemos que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, divido miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Y con eso ya puedo empezar a completar el trinomio cuadrado perfecto. Lo voy a escribir aquí abajo, vamos a continuar aquí abajo. De ahí me queda que esto es una x cuadrada, un menos 4 tercios de x. Y de una vez, como voy a completar el trinomio, voy a realizar la operación inversa. La operación inversa es que este término independiente no me sirve para completar el trinomio y por lo tanto lo voy a mandar en el otro miembro para que en el otro miembro pues me ayude a calcular el resultado. Ahora, para completar el trinomio cuadrado perfecto, comencé con eso, pero acuérdense que ahora lo que debo de hacer es, al término lineal lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, le agrego un 1 aquí y eso se convierte en un 4 sextos al cuadrado, donde el 4 sextos lo puedo simplificar antes de elevarlo, me da un 2 tercios al cuadrado y eso me da por resultado un 4 novenos. Todo eso es mental, lo escribo ahí rápido para que lo vean, ¿no? Y entonces me doy cuenta que con el 4 novenos ya completé el trinomio cuadrado perfecto. Dime 4. Me hace falta una x que no le escribí, gracias por decirme. Y entonces con el 4 novenos, además de completar el trinomio cuadrado perfecto, debo de cumplir con la propiedad de la igualdad. O sea, la misma operación que hago en el miembro derecho es la misma operación que hago en el miembro izquierdo. Por lo tanto, aquí le sumo 4 novenos. Pero me doy cuenta que aquí los denominadores son diferentes. Entonces, de una vez vamos a expresar con números racionales. Y si voy a expresar con números racionales, este 1/3 lo voy a expresar con números racionales, pero de tal manera que ahora tenga aquí un 9. Sabemos que para que sea 9, multiplico este 3 por este 3, y entonces también el numerador lo tengo que multiplicar por 3, de tal manera que me da 3 novenos. Eso se llaman fracciones equivalentes. En otras palabras, el 1/3 y el 1/9 es lo mismo, con la única diferencia que el 1/3 es más complicado de sumarse al 4 novenos, pero si yo le escribo 3 novenos, la operación es más rápida. Esto obviamente es mental, ¿no? Se lo estoy escribiendo, pero lo pueden hacer mental. Y de ahí, entonces me doy cuenta que ya puedo factorizar al trinomio cuadrado perfecto. ¿Alguien sabe cuál es el resultado de la factorización? Acuérdense que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que yo debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero. Eso obviamente es una x. Y calcular la raíz cuadrada del tercero. El detalle que, como es un número racional, hay que calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Eso lo permite las propiedades de los exponentes. La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3, y lo único que hago es respetar este signo del término lineal y escribirlo como operación.
Así se completa el trinomio, así se factoriza, perdón, el trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, en el miembro derecho, pues me doy cuenta que lo único que debo de hacer es aplicar la ley de la suma, y al aplicar la ley de la suma me doy cuenta que los denominadores son los mismos, por lo tanto aquí tengo un 9, y en el numerador hago la ley de la suma, porque los números tienen el mismo signo, eso quiere decir que va a quedar 7/9. Y entonces a partir de ahí, lo único que debo de hacer es realizar las operaciones inversas. Y la operación inversa menciona que si aquí tengo un cuadrado, la operación inversa es una raíz. Por lo tanto, voy a obtener la raíz en el miembro derecho. Pero como es un número racional, la propiedad de los exponentes me permite que yo pueda calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Se los voy a escribir. Si yo tengo la raíz cuadrada de un número racional, lo puedo calcular como la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Eso implica entonces que la abscisa se va a calcular como una raíz de 7, porque no es una raíz exacta, dividido entre 3, porque el 9 sí tiene raíz exacta. Y debido a que es una raíz cuadrada, aquí va a ser un más menos, porque recuerden que la raíz cuadrada tiene dos posibles resultados. Y entonces veo que aquí hay una operación que es la resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto aquí escribo un 2/3. Y de ahí entonces ya tengo una abscisa del punto A, que es 2 más raíz de 7 sobre 3, y tengo otra abscisa de un punto que le podemos llamar punto B, que es 2 menos raíz de 7 sobre 3. Fíjense cómo los números me dan números irracionales, lo cual es normal, no hay ningún problema. Pero entonces ahí viene la pequeña complicación. Si yo ya tengo las abscisas, ¿cómo calculo las ordenadas? Dime 26. ¿Sustituyendo dónde? Para calcular las ordenadas, si yo ya tengo la abscisa y quiero la ordenada, necesito sustituir en esta función que se llama primitiva. Y ahí es donde viene el problemota. ¿Por qué viene el gran problema? Pues porque para sustituir, ahí va a estar bien interesante, porque entonces si yo hago la sustitución en la primitiva, resulta que voy a tener una función de 2 más raíz de 7 sobre 3 y que se va a calcular como 2 más raíz de 7 sobre 3 al cubo menos 2 por 2 más raíz de 7 sobre 3 al cuadrado menos 2 más raíz de 7 sobre 3, y a eso le voy a sumar 5. Y ahí es donde va a venir el detallito padre, porque entonces hay que resolver todo eso que está ahí. Y si voy a resolver todo eso que está ahí, pues obviamente lo tengo que hacer por jerarquía de operaciones. Y entonces lo que quiero que se den cuenta, lo importante es que es un montón de álgebra. No es cálculo diferencial, porque cálculo diferencial estuvo súper sencillo, solamente fue la derivada, ya se acabó cálculo diferencial, todo lo demás es álgebra. Por eso es importante que dominen los conceptos de álgebra, y por eso les decía que cálculo diferencial más bien parece, no sé, otra cosa, pero no parece cálculo diferencial. Entonces, esta que está aquí, a pronto, es la ordenada del punto A. ¿Por qué? Porque estoy evaluando la función. Y entonces, ¿alguien se acuerda cómo elevar un número al cubo? ¿Cómo se eleva un binomio al cubo? Pues como dijo su compañera, multiplicando 3 veces por sí mismo. Pero eso es muy largo, porque a veces van a tener que elevar a la cuarta, a veces a la quinta, a veces a la sexta. Y eso es un hecho. O sea, en cálculo diferencial y cálculo integral van a tener que hacer mucha álgebra. Entonces, van a hacer algo que se denomina el triángulo de Pascal. Y el triángulo de Pascal lo debieron de haber visto en la secundaria. ¿Qué es el triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal les menciona que aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1. Y este 1 más 1 les da 2. Aquí hay un 1. Este 1 más 2 me da 3. Este 2 más 1 me da 3. Y aquí hay otro 1. O sea, se va haciendo una pirámide con los unos en los extremos.
este 1 más 3 me da 4, este 3 más 3 me da 6, este 3 más 1 me da 4, y otra vez escribo unos extremos, este 1 más 4 me da 5, este 6 más 4 es 10, este 6 más 4 es 10, y este 1 más 4 es 5. El triángulo de Pascal me sirve para calcular los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Este es el coeficiente de cuando yo elevo al cuadrado. Acuérdense que es el doble producto del primero por el segundo, de ahí viene. Y estos son los coeficientes de cuando elevo al cubo. Y estos son los coeficientes de cuando elevo a la cuarta. Y estos son los coeficientes de cuando elevo a la quinta. Entonces, así obtienen los coeficientes, donde el coeficiente es lo más complicado de calcular. Recuerden, es por el triángulo de Pascal. Y lo único que tienen que hacer es escribir diagonales que son unos y luego hacer la suma entre los números que están a los extremos. Por lo tanto, lo importante de elevar al cubo es que los coeficientes es el 1, el 3 y el 1. Por lo cual, vamos a borrar todo esto, porque lo que me interesa es que los coeficientes es el 1, el 3 y el 1. Esto se vuelve muy largo, pero es parte de cálculo diferencial. Entonces, ese primer término va a tener un coeficiente que es un 1, va a tener un coeficiente que es un 3, un coeficiente que es un 3 y un coeficiente que es un 1. Y entonces, lo que van a hacer es multiplicar por el 2 al cubo, por el 2 al cuadrado, por el 2 a la 1 y por el 2 a la 0. ¿Sí se dan cuenta cómo va disminuyendo? 3, 2, 1, 0. Eso es lo que me marca el triángulo de Pascal. Y van a hacer lo mismo con la raíz, solamente que aquí la raíz va a ser la raíz de 7 al cubo, la raíz de 7 al cuadrado, la raíz de 7 a la 1 y la raíz de 7 a la 0. Por eso es muy sencillo utilizar el triángulo de Pascal, es un producto notable para poder encontrar cuál es el resultado de un binomio al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etcétera. Y lo único que deben de ahora considerar es que como es una suma, entonces todos estos van a ser sumandos, todos estos van a ser sumandos, todos estos van a ser sumandos y ya. Con eso estoy calculando el binomio al cubo. ¿Es mucho? Sí, pero es álgebra, es repetitivo, es algo que ya deben de dominar. Ahora bien, por propiedades de los exponentes, el 3 al cubo, pues ya saben que es el 27, por lo tanto ahí no hay tanto que estar haciendo. Acuérdense que aquí estoy agregando propiedades de los exponentes. Y hago lo mismo con el siguiente. Con el siguiente aquí es un menos. Y entonces, disculpen, es un menos 2. Y luego viene un binomio al cuadrado. Pero un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Que ese binomio al cuadrado ya lo estuvimos haciendo algunas veces cuando estábamos viendo lo de funciones. Simplemente es regresar a lo que ya habíamos visto. El 3 al cuadrado, pues sabemos que es un 9, ahí no hay tanto problema. Me voy con la siguiente. Ahí ya es un poquito más complicado, porque esto lo voy a expresar como fracciones parciales a manera... No es fracción parcial, ya sé. Aquí de una vez voy a aplicar el expresar en números racionales. Y expresar en números racionales es porque, si se dan cuenta, el denominador común va a ser 27. Entonces de una vez este lo multiplico por 9 para que me dé la misma fracción. Y este de aquí también lo multiplico por 9 para que me dé una fracción equivalente. Ya habíamos mencionado por qué daban las fracciones equivalentes. Entonces aquí tengo un menos, la raya de fracción, que va a ser un 18 más 9 raíz de 7 dividido entre 27. De una vez estoy preparando que todos queden en 27avos. Y más, hago lo mismo, ese 5 lo voy a expresar como fracción equivalente. Acuérdense que el 5 tiene un 1 abajo, por lo tanto multiplico por 9 al numerador y por 9 al denominador. Por 27 al numerador y por 27 al denominador, para que todo quede en 27avos. Y entonces aquí ya escribo un 27, y ese 7 por 5, 35, llevo 3, 5 por 10, 13. Y entonces ahora sí, vamos a seguir haciendo operaciones. Obviamente nos basamos nuevamente en jerarquía de operaciones. Vayan teniendo en cuenta que en máximos y en mínimos es muchísima álgebra, por eso deben de dominar binomio al cuadrado, deben de dominar binomio al cubo, deben de dominar todo. O sea, aquí no hay pretexto que no me sea álgebra, ¿no? Entonces aquí viene jerarquía de operaciones. Y recuerden que estoy calculando apenas la ordenada del punto A.
Y eso me lleva entonces a... Vamos a empezar a hacer operaciones. 2 al cubo es un 8. Raíz de 7 elevado a la 0 es un 1. Un 1 por 1 sigue siendo 1 y 1 por 8 sigue siendo 8. Ya acabé el primer sumando. Me voy al siguiente. Es una suma. Va de nuevo. Este 2 al cuadrado me da un 4. 4 por 3 me da un 12. Y 12 por la raíz de 7 a la 1 sigue siendo 12 por la raíz de 7. Luego viene una suma. Hago lo mismo. 2 a la 1 es 2. 2 por 3 es 6. Raíz cuadrada al cuadrado son operaciones inversas y por lo tanto me da un 7. Y 7 por 6 me da un 42. Fíjense cómo es aritmética, ¿eh? Es aritmética y álgebra. Luego, 2 a la 0. No es cierto, aquí era la 1. Disculpen, aquí me equivoqué. Este 2, disculpen. Este 2 es a la 1. Y... espérenme tantito, creo que aquí... Entonces aquí me equivoqué porque este signo de suma no va. Este signo de suma no va. Y este no es un 2 a la 1, sino debe de ser un 2 a la 0. Acuérdense que les había mencionado. Comienzo con exponente 3, luego sigue con exponente 2, luego sigue con exponente 1 y termina con exponente 0. De izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda, la raíz de 7 comienza con exponente 3, luego con exponente 2, luego con exponente 1 y luego con exponente 0. Eso es el triángulo de Pascal. Uno va de izquierda a derecha de 3 a 0 y otro va de derecha a izquierda del exponente 3 al 0. Entonces ahora sí, haciendo la operación, el 2 a la 0 es 1, 1 por 1 es 1 y raíz de 7 al cubo utilizo leyes de los exponentes y jerarquía de operaciones. Eso quiere decir, se los voy a hacer por acá, la raíz de 7 al cubo por jerarquía de operaciones es lo mismo que 7 al cubo raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque la raíz y la potencia es lo mismo. Pero ustedes pueden factorizar el 7 al cubo y pueden escribir 7 cuadrado por 7 y por propiedades de los exponentes obtener la raíz de cada uno. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, por ser operaciones inversas, solamente es 7 y la raíz de 7 pues se deja indicada. Todo eso que les estoy explicando es por leyes y propiedades de los exponentes y se llama racionalizar el radicando, que ya en su momento lo hicimos. Por lo tanto, aquí lo único que debo de hacer es escribir el 7 por la raíz de 7. Y ya, se acabó ese término cúbico, que era el más complicado, y que obviamente hay que aprender a resolverlo porque se lo van a topar constantemente. Y luego de acá, si ustedes se dan cuenta, esto lo debo de llevar a 27. Por lo tanto, para llevarlo a 27, vuelvo a aplicar lo de fracciones equivalentes. Este denominador, lo multiplico por 3 para que sea 27. Y todo este numerador también lo multiplico por 3 para que sea una fracción equivalente. Insisto, eso lo vimos en la primaria, nada más es transportarlo para la vocacional. Por lo tanto, va a ser un menos raya de fracción. Este 3 por este 2 me da 6. Y 6 por el 4, entonces me da un 24. Me voy con el siguiente. Este 3 por este 2 me da un 6 y el 6 por el 4 otra vez me da otro 24, pero ahora va a ser 24 veces la raíz de 7. Y por último, nuevamente, este 3 por este 2 me da 6 y 6 por el 7 me da más 42. Y en el denominador, el 9 por 3, pues ya saben que es el 27. Entonces ya tengo todo en 27avos. Y lo único que voy a hacer, pues ya es empezar a hacer operaciones. Y tener en cuenta que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, este paréntesis hace que el menos multiplique a cada uno de los elementos que está aquí. Lo mismo lo voy a hacer con este. Lo voy a reescribir aquí abajo. Esto que está aquí lo voy a reescribir. No lo voy a hacer todavía. Nada más es para que todos vean cómo lo voy a trabajar. Y entonces este también implica que como esta raya de fracción es un paréntesis, quiere decir que este menos multiplica el 18 y multiplica el 9. ¿Sale bien? Entonces,
Lo que voy a hacer es otra vez jerarquía de operaciones, pero la jerarquía de operaciones ahora la voy a hacer con términos semejantes. Chiquillos que están en su casa, voy a desconectarme porque ya se acabó. Consideraciones. Le comienzo. Este es un entero. Este es otro entero. Este es otro entero. Este es otro entero. Este es otro entero. Y este es otro entero. ¿Sale bien? Entonces, vámonos haciendo las operaciones. Este con este ya me dio 50. Con este, sí se dan cuenta que se está restando, porque aquí está el signo menos. Entonces ya no es 50, sino ya son 26. Luego, este también se está restando por la propiedad distributiva. Y si se está restando con la propiedad distributiva, quiere decir que va a ser menos 42. Debe quedarse el signo del mayor, que va a ser negativo. Y hago la resta respectivamente. Entonces, 6 para 12 me da 6, llevo 1. Y es 3, y entonces tengo menos 16. Luego me voy con este, pero este también es negativo. Por lo tanto, hay que restarle un menos 18. Por ley de la suma me queda negativo, y haciendo la suma, este es 14, llevo 1, y aquí me da un 34. Y por último, hay que sumarle 135. Por lo tanto, si le sumo 135, como este es negativo, lo que me va a quedar es un 131. Pero entonces, tengan en cuenta que todas las operaciones las tengo que hacer de manera mental. Por eso, pues váyanse acostumbrando, ¿no? Entonces me queda que la ordenada del punto A va a ser un 131. Ahora me voy con los números irracionales. Con los números irracionales, dime 4. Bueno, ya me dijeron la corrección, que es 101 en lugar de 131. Ahí me equivoqué, me distraje. Y vámonos con los números irracionales. Los números irracionales es este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Pero todos son términos semejantes porque tienen raíz de 7. Entonces, si comienzo este con este, pues resulta que ser 12 y 7 es 19, raíz de 7. Eso es lo que me marca que es el término semejante. Pero aquí le tengo que restar 24 por la propiedad distributiva. Por lo tanto, si le resto 24, pues ya me quedó menos 5, raíz de 7. Y luego le tengo que restar otros 9, raíz de 7, que por ley de la suma, se suman estos, se deja el signo que prevalece, y entonces me va a quedar menos 14, raíz de 7. Entonces, aquí escribo el menos 14, raíz de 7, sobre 27. Y ya con eso obtuve la ordenada del punto. Conclusión, aquí debo de escribir un 101 menos 14 raíz de 7 dividido sobre 27. 14 por raíz de 7. Lo que está ocurriendo es que ustedes tienen un eje de las ordenadas, ustedes tienen un eje de las abscisas. Sabemos que este es el eje de las abscisas y este es una función que depende de x. Y lo que acaban de calcular es la coordenada de un punto. Pero si se dan cuenta, esta está re fea. Entonces vamos a hacer un aproximado. Fíjense bien. Raíz de 7 no es 3. Tampoco es 2. Podríamos decir que es como 2.5. No le estoy haciendo un aproximado. Ese 2.5, si fuera así, y le suman 2, les va a dar 4.5. Y si ese 4.5 lo dividen entre 3, les da como 1.5. Eso quiere decir que esta abscisa no saben exactamente dónde está, pero acuérdense que es un bosquejo. Entonces yo la puedo ubicar en 1.5 en la abscisa. Vamos a la ordenada. Raíz de 7 dijimos que era como 3.5. Si 3.5 la multiplico por 14, me da como 3 por 4, 12, como 40, me da como 50. Ya sé que no me da un valor exacto, pero lo estoy calculando. Si a 100 le resto 50, me da como 50. ¿Sí se dan cuenta que no estoy tomando valores exactos? Lo que quiero saber es por dónde anda. Y 50 entre 27, pues me va a dar casi 2. No me da 2, ya lo sé, no importa porque 38. Estoy bosquejando. Pero puedo decir que me da un 2. Dime, 38. Es que la primera...
Entonces, con la corrección que me acaba de decir su compañera, que todo el cálculo lo inicié mal porque aquí dije que era como 3 y 5, entonces vamos a hacer la corrección. Entonces dijimos que es como 2 y medio. 2 y medio por 14 me da como 28, me da como, no sé, como 35, tal vez. Si así le quito 35, me va a dar como 70. Y si 70 lo divide entre 3, entre 25, perdón, entre 27, disculpen, me da como 3. O sea, no es un valor exacto, ya lo sé, pero me da como 3. Entonces, yo puedo asegurar, perdón, yo puedo decir que el punto lo voy a tener aquí, más o menos. ¿Sale bien? Ok. Ahora bien, ¿cómo sé que este es un punto máximo o es un punto mínimo? Pues para saber si es un punto máximo, lo que hago es ver qué pasa antes y ver qué pasa después. Fíjense bien, el ver qué pasa antes, es porque hay una abscisa que es 0. El ver qué pasa después es porque hay una abscisa que podremos decir que es 2. ¿Sale bien? Porque más o menos lo estoy calculando. Vamos a cambiarle a 3 para que no haya pleito. Entonces, si yo quiero ver qué pasa antes y yo quiero ver qué pasa después, estas abscisas, ¿dónde me conviene sustituirlas y por qué? Yo lo que debo de saber es qué pasa antes y qué pasa después, porque lo que me interesa es si la gráfica viene subiendo y luego baja, quiere decir que es un máximo. Pero si la gráfica viene bajando y luego sube, eso es un mínimo. Por eso debo de sustituir en la pendiente, porque la pendiente me dice la inclinación. Entonces, si ustedes ven la inclinación antes, ya dijimos que la inclinación antes es un 0. Por lo tanto, eso lo pueden hacer de manera mental. Si en esta derivada sustituyen una abscisa que es 0, se van a dar cuenta luego, no hay que pensarle mucho, que la pendiente en la abscisa 0 es, sustituyendo la pendiente aquí, este es 0, 0 por lo demás es 0, este es 0, 0 por lo demás 0, y entonces resulta que la pendiente es menos 1. Y si la pendiente es menos 1, como se los estoy mostrando, pues quiere decir que la gráfica viene bajando. Llega al punto mínimo y hay que ver qué ocurre después. Después yo les dije que íbamos a estar utilizando una abscisa 3, por ejemplo. Y si veo una abscisa 3, pues aquí me doy cuenta que es 2, perdón, ahí es 27, no es cierto, es 9. 9 por 3 me da 27 y le resto, esto es mental, y le resto un 12 y le resto un 1. Y si se dan cuenta, lo importante es que ahí me da un valor que es 14, pero lo importante es que es positivo. Y al ser positivo implica que la pendiente va hacia arriba. Eso quiere decir que la gráfica viene bajando y luego sube. Y así ya sé que este que está aquí es un punto mínimo. ¿Cuáles son las coordenadas del punto mínimo? Pues precisamente las que calculamos. El punto A es un punto mínimo y la coordenada es esta abscisa y esta ordenada. Si se dieron cuenta, a mí no me importó el valor exacto porque estoy bosquejando. Por eso les dije, 14 por 3 por 2 puntos y cacho es como que tanto. 100 menos eso, pues es como que tanto. O sea, no estoy seguro, pero más o menos me doy una idea. Entre 27 me da como tanto. Entonces la ubicación ya está, solamente para saber por dónde está ubicado más o menos y obviamente saber cuál va a ser, si un mínimo o un máximo. Y entonces ahora lo que nos falta es hacer lo mismo que hicimos por acá, pero ahora para calcular la ordenada del punto B. Eso quiere decir que si hacemos lo de hace ratito, raíz de 7 es como 2.5. 2 menos 2.5 me da como menos 0.5. Y menos 0.5 entre 3, pues me da como un poquito negativo. Y entonces eso quiere decir que vamos a encontrar un punto que va a estar por aquí, más o menos. La abscisa ya la conozco. Lo que no conozco es la ordenada. Les va a quedar para ustedes que calculen la ordenada. Pero lo que sí les puedo decir es, les acabo de decir dónde está la abscisa. La abscisa está como menos tantito a la izquierda. Por lo tanto, la abscisa está por acá. Eso quiere decir que ustedes ya saben
que en 0 la pendiente era negativa, ya lo vimos. Pero si ustedes ven qué pasa más a la izquierda, pudiéramos ver en una abscisa que por ejemplo sea la -2. No importa, lo importante es que esté a la izquierda. Y si ustedes ven una pendiente en la abscisa -2, al hacer la operación aquí, me va a quedar un 12. ¿Por qué? Porque -2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 me da 12. Cuando multiplico aquí, resulta que -2 por -4 me da un +8 y le resto 1. Se dan cuenta que el resultado es 19 y el 19 es positivo. Eso quiere decir entonces que antes de esa abscisa no está bajando, sino lo que está ocurriendo es que está subiendo. Y entonces ya tengo la gráfica de la curva. ¿Cuál es la gráfica de la curva? Pues la gráfica de la curva, vamos a ponerla bien. La gráfica de la curva es que entre este punto, entre este punto que ya calculé la abscisa, ustedes van a calcular la ordenada, lo que ocurre es que está bajando, entre estos dos puntos va bajando, y después del punto mínimo va subiendo, pero antes de este punto también está subiendo. Entonces la gráfica hace esto: primero sube, llega al punto máximo, baja, llega al punto mínimo y vuelve a subir. Por lo tanto, este es un punto máximo. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, lo voy a hacer en esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, este punto no está tan arriba. ¿Por qué no está tan arriba? Porque cualquiera de estos puntos está más arriba. Por lo tanto, este punto se llama punto máximo local. ¿Por qué local? Porque si bien es cierto está arriba, pero no está tan arriba. Aquí hay puntos que están más arriba. Y lo mismo va a ocurrir con este punto. Este punto se va a llamar punto mínimo local. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están hasta por acá están más abajo. Por lo mismo se llama punto mínimo. Y entonces, ¿qué es lo que me van a reportar cuando yo les pida una gráfica? Lo que me van a reportar cuando les pida una gráfica utilizando la estrategia de derivada, lo primero es el punto máximo. ¿Cuál fue el punto máximo? Pues ya dijimos que el punto máximo va a tener una abscisa que es 2 menos raíz de 7 entre 3, una ordenada que ustedes van a calcular. Eso les va a quedar para que ustedes lo calculen. También le van a reportar un punto mínimo. ¿Cuál es el punto mínimo? Pues el punto mínimo ya dijimos que es 2 más raíz de 7 entre 3, con una ordenada que sí la calculamos, que es 101 menos 14 raíz de 7 dividido entre 27. Esa ya me la sé porque ya la calculé. Les digo, la otra no me sé la ordenada porque les va a tocar a ustedes hacerlo. Luego, si ustedes observan con sus ojitos de la cara, se van a dar cuenta que en toda esta parte la gráfica está subiendo. Por lo tanto, eso se va a llamar un intervalo de crecimiento. Y el intervalo de crecimiento, ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara que comienza en menos infinito. Acuérdense que siempre va de izquierda a derecha. Y donde acaba precisamente es en este punto. Pero en ese punto dijimos que esta es la abscisa. ¿Por qué me interesan las abscisas? Porque voy de izquierda a derecha. Entonces, la abscisa que me interesa es la abscisa que se llama 2, 2 menos raíz de 7 sobre 3. Y esa fue la abscisa. Ese es el lugar donde va creciendo. Pero si ustedes se dan cuenta, también hay otra parte donde va creciendo, que es a partir de este punto mínimo en adelante. Por lo tanto, así como lo hacemos en el dominio, vamos a unir con la otra abscisa, que la otra abscisa es 2 más raíz de 7, porque acuérdense que empieza a crecer a partir de este punto, pero ese punto dijimos que tenía esta abscisa. ¿Por qué me interesan las abscisas? Porque va de izquierda a derecha. Acuérdense que siempre así se van a hacer las consideraciones. De izquierda a derecha, tal cual lo que hicimos en el rango. Por lo tanto, es 2 raíz de 7 entre 3. Y si se dan cuenta, esta gráfica sigue creciendo, se sigue yendo hasta arriba, hasta el más infinito. Y de manera similar van a tener otros intervalos. Y esos intervalos ya no va a ser intervalo de crecimiento, sino va a ser un intervalo de decrecimiento.
Y el intervalo de decrecimiento, se los voy a cambiar de color, es cuando la pendiente de izquierda a derecha va para abajo. Acuérdense que las pendientes que van hacia abajo son las pendientes negativas, que aquí lo vimos, ¿no? La pendiente de 0 era negativa. Entonces, como va hacia abajo, resulta que el intervalo de crecimiento es entre este punto y este punto. Pero como estoy diciendo de izquierda a derecha, lo único que me interesa son las abscisas. Eso quiere decir que el intervalo de crecimiento es de 2 menos raíz de 7 sobre 3 hasta 2 más raíz de 7 sobre 3. Estoy manejando solamente las abscisas porque lo único que me interesa es la abscisa. Ahora bien, ya que vimos eso, vienen otros dos conceptos. El otro concepto que necesito agregar a la gráfica es el de cóncavo. Y el otro concepto es el de convexo. Cóncavo, imagínenselo en una taza, en un vaso, en un balde, en un blow, creo que se llama. O sea, todos esos te acumulan agua. Eso es cóncavo. Un cóncavo es aquello donde tú puedes acumular agua. Un convexo es donde no puedes acumular agua. Por ejemplo, un paraguas. Si ustedes observan un paraguas, se resbala toda el agua. Vean la forma del paraguas y eso va a ser convexo. Entonces, si ustedes se fijan con sus ojitos de la cara, en esta parte hay cóncavo y hay convexo. El cóncavo, pues precisamente es en la parte donde ustedes pueden derramar agua y se queda. O sea, si aquí derraman agua, si se dan cuenta que aquí se está derramando el agua. Ahí se está quedando el agua. Esa parte se llama cóncavo. Y la parte convexa es donde ustedes colocan el agua y si se dan cuenta, se resbala el agua. Entonces voy a tener cóncavo y voy a tener convexo. El cóncavo, vuelvo a repetir, es donde se mantiene el agua y el convexo es donde se resbala el agua. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una unión. Hay una unión entre la concavidad, donde se acumula el agua, y hay una unión entre lo convexo, que es donde se derrama el agua. Esa unión se denomina punto de inflexión. El punto de inflexión es donde se junta el cóncavo y el convexo. Y entonces, lo bonito del cóncavo y el convexo es que también se puede calcular. Y para calcular dónde es cóncavo y dónde es convexo, lo que tienes que hacer es la segunda derivada. Por lo tanto, si ustedes observan, ya tienen la primera derivada. Y la primera derivada fue esta que está aquí. De hecho, lo voy a hacer aquí al ladito para que lo vean, ¿no? Entonces, para poder calcular el cóncavo y el convexo, lo que voy a hacer es derivar nuevamente. Derivar. O sea, la segunda derivada es a esta primera derivada, vuélvela a derivar. ¿Cómo lo vas a escribir? La segunda derivada se escribe la segunda derivada con respecto, perdónenme, con respecto nuevamente a la misma variable independiente. ¿Sí se dieron cuenta? Este 2 es la segunda derivada y este 2 quiere decir nuevamente con la misma variable independiente. Por eso se le escribe el 2 en los dos lugares. Esa segunda derivada de la función que depende de la variable independiente, díganme ahora cuánto vale la derivada. Dime 20. Entonces, si yo calculo la segunda derivada, acuérdense que esta es la primera derivada. La segunda derivada es volver a derivar. ¿Cómo es que derivo? Pues aquí tengo una constante por una potencia. Por lo tanto, el resultado es la constante por la derivada de la potencia. Pero la derivada de la potencia es el exponente por la variable. Si se dan cuenta, este 3 por 2 me da el 6. La variable es x. Elevado al exponente menos 1, pues en lugar de ser 2 es 1. Por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, saben que es la unidad. Por lo tanto, nada más me queda el 6x. Y luego, si ustedes derivan la siguiente parte es una resta de una constante por una variable. Por lo tanto, la derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, que esto es 1, y 1 por 4, pues sigue siendo 4. Y luego tienen que restarle la derivada de 1, pero la derivada de 1 es 0, por lo tanto, esta es la segunda derivada, que la pueden hacer de manera inmediata. Entonces, primera derivada, igualando a 0,
es para máximos y mínimos. Segunda derivada igualando a 0 es para que tú calcules concavidad y la parte convexa. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es igualar a 0. Y si igualas a 0, te va a quedar que 6x menos 4 es 0. Y de ahí te das cuenta que otra vez lo que vas a calcular, ¿qué vas a calcular? Lo que estoy calculando o lo que voy a calcular es la abscisa. ¿Cómo calculo la abscisa? Pues lo que hago para calcular la abscisa simplemente es una operación inversa. Este es una resta, la operación inversa es una suma, esta es una división, multiplicación, la operación inversa es una división, y entonces se van a dar cuenta que la abscisa es 2 sobre 3. ¿Por qué? Porque fue 4 sextos, pero como simplifiqué la fracción, de una vez vamos a agregar aquí el concepto de simplificar la fracción, entonces yo tengo que la abscisa es 2 tercios. Y eso quiere decir entonces que en esta gráfica hay una abscisa que es 2 tercios y que está por ahí, y esa abscisa me va a dar el punto de inflexión. ¿Sí se dan cuenta que el punto de inflexión queda como a la mitad, más o menos? Entonces, ahora sí, con la segunda derivada me doy cuenta que el punto de inflexión tiene una coordenada que es 2 tercios en la abscisa y me falta la ordenada. ¿Cómo calculo la ordenada del punto de inflexión? Dime 3. Bueno, ya habíamos dicho que la ordenada se va a calcular sustituyendo en la primitiva. Por lo tanto, el 2 tercios lo tiene que sustituir aquí, 2 tercios al cubo, 2 tercios al cuadrado por 2, menos 2 tercios más 5, y el resultado que les dé, ese va a ser la ordenada del punto de inflexión, que ustedes lo van a calcular. Acuérdense que van a calcular la ordenada del punto máximo y también la ordenada del punto de inflexión, eso lo van a calcular. Lo importante para mí son las abscisas. Entonces, con la segunda derivada estás calculando el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? El punto de inflexión es donde se une lo cóncavo con lo convexo. Vuelvo a repetir, en esa gráfica ya me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara que existe convexo. ¿Por qué hay convexo? Porque ahí se resbala el agua. Y existe cóncavo porque ahí se junta el agua. Pero como debo de juntar el cóncavo y el convexo, pues entonces ese punto donde se unen es el punto de inflexión. Ya me di cuenta que el punto de inflexión está en 2 tercios, que ya lo había determinado hace ratito, lo único que hace falta es la ordenada. Y entonces yo ya puedo decir de dónde a dónde es cóncavo. ¿De dónde a dónde es cóncavo? Del punto de inflexión hasta donde termina. En otras palabras, lo cóncavo yo lo voy a ver desde el 2 tercios, que es la abscisa, y va a terminar hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, siempre es de izquierda a derecha. Por lo tanto, lo cóncavo comienza aquí y termina hasta allá. Espérame tantito. Y luego me voy con lo convexo. Lo convexo es donde resbala el agua. Y como estoy pensando de izquierda a derecha, pues donde resbala el agua es desde menos infinito hasta la unión de lo cóncavo y lo convexo, que es en la abscisa 2 tercios. Eso es lo que me tienen que estar reportando. Siempre que vayamos a hacer las gráficas, cuando estamos utilizando, la herramienta de derivada, repórteme todos los puntos de mínimos a máximos. Obviamente hay que decir que es un mínimo local. A veces vamos a tener mínimos absolutos. Vamos a tener un punto máximo y un punto mínimo que son locales. Agréguenles a L para saber que son locales. También me tienen que decir los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento. Recuerden que siempre es de izquierda a derecha, tomando en cuenta las abscisas. Y también me tienen que reportar el punto de inflexión con su abscisa ordenada. ¿Dónde va a estar el punto de inflexión? Donde se une lo cóncavo y lo convexo. ¿Qué es lo cóncavo? Donde se junta el agua, convexo donde se derrama el agua. Considerando siempre las abscisas. Eso es todo lo que me tienen que reportar. 3 puntos y 4 intervalos. Siempre, siempre, siempre.